Bien, entonces esta semana vamos a comentar acerca de eh, mm, aspectos vinculados a la estadística analítica que ustedes ya manejan, ¿correcto? Hay párrafos de estadística analítica que les ha brindado el estadístico cuando procedieron a calcular el tamaño de muestra. La semana previa analizamos y comentamos respecto a la estadística de tipo descriptivo. Y vimos que la estadística de tipo descriptivo se enfocaba según si la variable es cuantitativa o cualitativa para poder generar la descripción. Y vimos que las variables cuantitativas se describe una medida de tendencia central y una medida de dispersión, y las variables cualitativas solamente se describe frecuencia y porcentaje. Bastante sencillo. Hoy voy a comentarles acerca de las medidas de asociación, ¿correcto? Y las medidas de asociación son bastante sencillas de calcular y de comprender. Por ejemplo, miren, aquí tenemos variable exposición que va hacia la variable respuesta. ¿Qué diseño les hace recordar esta figura? ¿Qué opinan? ¿Qué diseño les hace recordar esa figura? De corte, doctor. De corte. ¿Por qué te hace recordar una corte, Gonzalo? Porque va a tener tanto una variable presente como ausente. Pero todos los diseños tienen una variable presente o ausente cuando es una variable dicotómica. Todos tienen el transversal, el caso control, la cohorte, el experimento. Todos tienen variable respuesta, presente o ausente. Entonces, esa no sería la respuesta. ¿Qué otra opinión tenemos? Shimizu, ¿qué diseño te hace recordar esta figura? No estoy seguro, doctor. ¿No? Bien, esto es un diseño de corte. ¿Por qué? Porque la corte va de la exposición al resultado. Como se ve, bien simple, mira. De exposición al resultado solo va la corte, ¿correcto? Es el único diseño que va de exposición al resultado. Y cuando hemos trabajado esa situación de variable exposición a variable resultado, hemos visto pues que la variable respuesta nunca puede estar al inicio del diseño, tiene que estar siempre después. Por lo tanto, los resultados que vamos a ver son condiciones que van a aparecer en el tiempo, es decir, son solamente eventos nuevos. Y los eventos nuevos que aparecen en un grupo de personas se conocen como incidencia. Por lo tanto, en un diseño de corte es posible en un grupo calcular la incidencia. Esto sería la incidencia de un grupo de la corte, ¿correcto? Incidencia. Las cortes ven incidencia. Diferente a los diseños transversales. Los diseños transversales, este evento, al medirse al mismo momento que la variable o que la otra variable de interés, no me permite saber si este resultado es debido a eventos nuevos o a eventos antiguos. Por lo tanto, aquí no se puede afirmar ello. No sé si son eventos nuevos o eventos antiguos, y eso epidemiológicamente se conoce como prevalencia. ¿Correcto? La prevalencia es característica de los diseños transversales. Prevalencia de un grupo. Y en los diseños de casos y controles, donde vamos de la variable respuesta hacia el pasado en busca de la exposición, lo que calculamos como medida es la odds, es decir, la relación entre la variable exposición presente y ausente para un grupo. Y esto se conoce como odds. Aquí no puedo calcular ni incidencia ni prevalencia, solo calculo la odds, que es B sobre C, a diferencia del anterior que hemos visto. Pero esto que les he mostrado solamente corresponde a la mitad de las figuras que hemos estado acostumbrados a ver. Cuando veíamos la corte, teníamos corte expuesta y corte no expuesta.
grupo de casos y debajo teníamos grupo de controles. Transversal grupo 1, transversal grupo 2. Entonces, cuando yo comparo una de estas medidas contra otro grupo, es que aparecen las medidas de asociación. Entonces, los diseños transversales solo calculan prevalencia, los longitudinales incidencia y los retrospectivos calculan odds, ¿correcto? Pero en un grupo. Yo voy a comparar dos grupos porque tengo diseños analíticos. Entonces, al comparar dos prevalencias, aparece una medida de asociación. Al comparar dos incidencias, aparece otra medida de asociación. Y al comparar dos odds, también aparece otra medida de asociación. Y esa medida de asociación se llama odds ratio, prevalence ratio o risk ratio, dependiendo el diseño y la medida de asociación que voy a evaluar. Por lo tanto, si yo comparo la prevalencia de un grupo contra la prevalencia de otro grupo, eso se llama prevalence ratio. Y si calculo la odds del grupo de casos contra la odds del grupo de controles, la medida de asociación se llama odds ratio. Y si calculo la incidencia en el grupo expuesto contra la incidencia en el grupo no expuesto, eso se llama risk ratio. Es bastante sencillo. Entonces, lo que estamos viendo aquí no es nada más que una fracción, matemáticamente hablando. Tiene numerador y tiene denominador. Si el valor de uno es mayor que el del otro, vamos a poder ver valores por encima de 1, por debajo de 1 o igual a 1. Como vamos a ver aquí. La única forma matemática en que esta fracción nos dé un valor mayor a 1 es cuando el numerador es mayor que el denominador. Cuando eso sucede, cada vez que eso suceda, nos va a dar un valor mayor a 1. ¿Qué pasa si estamos ante un odds ratio? Perfecto, mayor a 1 significa que la odds en los casos fue mayor que la odds en los controles. Y por lo tanto, el odds ratio será mayor a 1. ¿Qué pasa si estamos ante un risk ratio mayor a 1? Significa que la incidencia en el grupo expuesto fue mayor a la incidencia en el grupo no expuesto. Y es una medida de riesgo que es mayor a 1. Igual para el tema de las prevalencias. Cada vez que el numerador sea mayor que el denominador, la medida de asociación va a ser mayor a 1. Y al revés, cuando el denominador es mayor que el numerador, la medida de riesgo va a ser menor a 1. ¿Correcto? Por lo tanto, si yo les reporto y les digo el prevalence ratio fue 0.5, que es menor a 1, significa que la prevalencia en el grupo 1 fue menor que la prevalencia en el grupo 2. Eso es lo que tienen que comprender. Si les digo el risk ratio fue de 2, significa que el riesgo, la incidencia en el grupo expuesto fue mayor que la incidencia en el grupo de no expuestos. Y si les digo que el risk ratio fue igual a 1, la única forma que eso suceda es que la incidencia en el grupo de expuestos sea igual a la del grupo de expuestos, o la odds sea igual en los casos e igual que en los controles, o las prevalencias sean iguales. Cada vez que esa medida grupal sea igual en el numerador y el denominador, el ratio va a ser igual a 1, lo cual suele interpretarse como que no tiene asociación, porque la incidencia fue la misma en ambos grupos. Entonces, si eso lo llevamos a la clase de objetivos, ¿sí? Recuerden, clase de objetivos, y tenemos aquí, esto es un diseño de cohorte, vamos del grupo expuesto y grupo no expuesto en busca de la variable resultado, y la redacción del objetivo les pedí que fuera contraria a la dirección de investigación. Por lo tanto, mi objetivo 1 es determinar la incidencia de enfermedad cerebrovascular en el grupo de expuestos. Objetivo 2, determinar la incidencia de enfermedad cerebrovascular en el grupo de no expuestos. Y el objetivo 3 era comparar, porque la comparación es lo que permite obtener la medida de asociación. Entonces, como ejemplo, si tuviera 400 expuestos y 400 no expuestos, y luego de haber ejecutado obtengo 100 sujetos con EBC en este grupo, 300 obviamente no tuvieron para que dé 400. Aquí tuve 50 con EBC y aquí tengo 350 y eso lo llevo a una tabla 2x2 como la que vemos aquí, que son las mismas cifras, ¿no? 400 con antecedente, ¿sí? Ahí están los 400 con antecedente. 400 sin antecedente, ahí están
400 sin antecedente. 100 con enfermedad cerebrovascular de estos 400 que tuvieron antecedente, ahí están los 100. 300, 50 y 350, es lo mismo. Ahora vamos a calcular la medida de riesgo. ¿Qué es lo que tengo que calcular? La incidencia en el grupo expuestos, que es B sobre A. 100 sobre 400. Calculo la incidencia, objetivo específico 2, determinar la incidencia de enfermedad cerebrovascular en el grupo no expuesto. Ahí está. Objetivo 3, comparar la incidencia de EBC en el grupo expuesto y no expuesto. Comparar es igual al ratio. Entonces, si voy simplificando, veo que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto el ratio va a tener que ser mayor a 1. El risk ratio es mayor a 1. ¿Qué significa? Que el tener antecedente familiar de infarto agudo de miocardio es factor de riesgo para tener enfermedad cerebrovascular en adultos. Eso es lo que se interpreta, por tener un RR mayor a 1. Para los diseños transversales, les pedí que los objetivos de redacción fueran los siguientes. 1, determinar la frecuencia de depresión en el grupo con cardiopatía isquémica. Objetivo 2, determinar la frecuencia, que en este caso es prevalencia, técnicamente hablando, de depresión en el grupo sin cardiopatía isquémica. Y el objetivo 3 era comparar. Vamos haciéndolo. Si hago un diseño transversal analítico y tengo este número de sujetos con cardiopatía isquémica y este otro sin cardiopatía isquémica, vamos a imaginar que he ejecutado y tengo resultados y tengo 30 sujetos con depresión en este grupo y tengo 90 sujetos con depresión en este otro grupo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esos son los resultados. Lo llevo a una tabla 2x2 y ahora hago los objetivos específicos. Quiero determinar si la depresión es factor de riesgo para cardiopatía isquémica. Listo. O si la cardiopatía isquémica es un factor de riesgo para depresión. Vamos a ver. Objetivo específico 1, determinar la prevalencia de depresión en el grupo con cardiopatía isquémica. Ahí está. 30 sobre 100. Objetivo 2, determinar la prevalencia de depresión en el grupo sin cardiopatía isquémica. Objetivo 3, comparar la prevalencia de depresión en el grupo con y sin cardiopatía. El resto es matemática y obviamente 0,30 es mayor que 0,25. Por lo tanto, el prevalence ratio va a ser mayor a 1. ¿Qué significa? Que existe mayor riesgo para tener depresión en el grupo de cardiopatía isquémica en comparación con los que no tienen dicha patología. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Solamente a partir de la obtención de la medida de asociación. Esto es para diseños transversales. Y para los diseños de casos y controles, el propósito es determinar la odds de antecedente familiar de infarto agudo de miocardio en el grupo con EBC y determinar la odds de antecedente familiar de infarto agudo de miocardio en el grupo sin EBC. Si le pusiera números, podría ser 200 casos, 200 controles, 40 sujetos con antecedente en el grupo de casos, 160, lo que complementa aquí, 20 sujetos aquí tiene que ser 180, listo. Va a una tabla 2x2, que es esta. Y ahora vienen los objetivos específicos. Determinar la odds de antecedente familiar de infarto en el grupo con EBC. Allí está. Objetivo 2, determinar la odds de antecedente familiar de infarto agudo de miocardio en el grupo sin EBC. Objetivo específico 3, comparar la odds de ambos grupos. La comparación es lo que te va a permitir obtener la medida de asociación, en este caso el odds ratio. Empezamos a ver los números y tenemos que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, el odds ratio debe ser mayor a 1. ¿Correcto? ¿Cómo se interpreta? Que el antecedente familiar de infarto es factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular en adultos. Es bastante sencillo. ¿Qué pasaría si es que la odds me hubiera salido 1? Significa pues que tendría que tener la misma odds arriba y la misma odds en el denominador, por lo tanto, el riesgo sería el mismo y no sería un factor de riesgo.
¿correcto? El tener el antecedente. Entonces, cada diseño obtiene una medida grupal, prevalencia, incidencia, odds. La comparación de esas medidas de riesgo grupales permite que al comparar dos o más grupos puedas obtener medidas de asociación. Y si las medidas de asociación solamente tienen tres resultados posibles, mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Y dependiendo de ello viene la interpretación. ¿Alguna pregunta que tengan, colegas? ¿No? Repito, ¿alguna pregunta que tengan? Bien. Entonces, por favor, coloquen el término presente en el chat del Zoom antes de abandonar la reunión de hoy. Muchas gracias.